Yo quisiera que la moción de censura de un ministro que yo acompaño tuviera como implicación no simplemente el cambio de un ministro, sino el cambio de una política. Porque aquí, y ese es el sentido de este debate, no simplemente falla una persona, el ministro de Defensa, sino una política de gobierno. Está abortando la política de seguridad del gobierno del presidente Duque. Y quiero demostrar esta afirmación alrededor de un tema concreto, de una región concreta, el Cauca, que podría extenderse a Tumaco, al Pacífico, a el Catatumbo, al Putumayo, al nordeste antioqueño, al sur de Córdoba, a la región de La Mojana, de Sucre. El análisis, guardadas algunas diferencias, podría ser similar. ¿Qué pasa en el Cauca estructuralmente? Y este gobierno no ha querido cambiar esa estructura. Lo que tenemos es una población arrinconada en las cordilleras que no tienen tierra fértil y un acaparamiento de la tierra fértil del Cauca y del Valle del Cauca en manos de 5 personas. Centenares de miles de personas tratan de cultivar alimentos, sean indígenas, sean afros, sean campesinos, en donde no hay tierra fértil. Crece su población y crece la tensión. Esa es la situación del Cauca. Pero en medio de esa situación estructural de desigualdad social, de inequidad, lo que hoy observamos es que la mafia, las mafias armadas intentan controlar el territorio. Y esta es la primera tesis. El control del territorio general no pasa por unos organismos armados que controlan las cuchillas de las montañas, unos valles determinados, unos puntos estratégicos de la geografía. La mafia lo ha entendido. Antes que eso, la esencia del control territorial es el control sobre la población. Y las mafias intentan controlar la población en esos territorios a partir de 2 métodos: comprando gente con el dinero y matando gente con el terror. Dinero y terror. ¿Por qué están aumentando los asesinatos sistemáticos de líderes sociales en Colombia, de indígenas en Colombia, de excombatientes de la FARC en Colombia? Porque la mafia está controlando la población a partir del terror en los territorios que estratégicamente les conviene controlar para exportar cocaína. Este es un principio que mueve la estrategia de la mafia. Controlar el territorio a partir, con métodos de terror, de controlar la población. Ahora, ¿qué está haciendo el gobierno como contraestrategia, como política de seguridad del país? Uno diría, el gobierno va a entrar a disputarse el control de la población y no permitir que la mafia controle la sociedad en los territorios en disputa. Y resulta que no, que torpemente el gobierno de Duque entiende que el control territorial es apenas el copamiento militar del territorio, como lo expresó la política de seguridad que llamaron mal llamada democrática en Colombia. Controlar militarmente el territorio es pensar que el territorio se controla por su geografía, por la cuchilla de la montaña, por el valle estratégico, por el punto de confluencia de los ríos, y olvida el gobierno lo fundamental del control territorial, que es el control de la población civil del territorio. Miren lo que está haciendo el gobierno nacional como política sobre la sociedad civil que habita los territorios hoy en disputa. 1.
paralizó la restitución voluntaria de cultivos. 93,000 familias que habían acordado con el Estado colombiano entregar sus cultivos de hoja de coca voluntariamente para sustituirlos por otros cultivos, hoy encuentra que el Estado los ha estafado, que los ha engañado, que les dio la espalda, que incumplió el acuerdo. 93,000 familias cuyos integrantes, sus padres, sus abuelos, fueron parte del conflicto armado en Colombia, víctimas del conflicto armado en Colombia, desarrollaron su existencia en medio del conflicto armado en Colombia. La respuesta al Estado a esa mano tendida de las comunidades entregando sus cultivos de hoja de coca voluntariamente es el engaño. El ministro de Defensa ha incidido en que la política al respecto de estas familias, al respecto de los cultivos de hoja de coca en Colombia, no es la sustitución voluntaria, no es el acuerdo, no es el diálogo, no es el acuerdo con la sociedad en los territorios, sino es la fumigación. Torpeza, porque al hacer eso, lo que está haciendo el Estado de Colombia es entregarle la población a la mafia, es decir, permitirle a la mafia el control territorial. La destrucción de la legitimidad de la paz, que no es simplemente si tal o cual acuerdo o inciso de los acuerdos de La Habana se cumplen, sino es venderle a la sociedad colombiana la idea de que los acuerdos de paz fueron nefastos y que hay que destruirlos y volverlos añicos, que son acuerdos de impunidad que no sirven, que la paz no le sirve a Colombia. Cuando un gobierno le dice a su sociedad que la paz no le sirve a Colombia, lo que está invitando es a las armas, a la guerra y a la violencia. Lo que está invitando en los territorios en disputa es que esa población civil que quería hacer una alianza con el Estado pase a ser controlada por las mafias. La destrucción del diálogo indígena. Se nos olvidó que Duque, frente a las cámaras, frente a la opinión nacional y mundial, asesorado y mal asesorado por los fanatismos de la extrema derecha de Colombia, decidió romper y no asistir al diálogo con el movimiento indígena del Cauca. ¿Qué significa eso? Eso significa que los actores armados mafiosos entendieron el mensaje, que no habría un gobierno para defender a los indígenas en Colombia, que les daban la espalda, que los traicionaban, que el gobierno de Colombia no tendía la mano y no dialogaba con el movimiento indígena. Y ese mensaje en los grupos armados mafiosos, ¿qué significaba? Que era el permiso para matar, que era el permiso para lo que estamos viendo hoy, la muerte sistemática del movimiento indígena en Colombia. El gobierno, a través de su política, decidió romper la alianza con la población en los territorios en disputa, al contrario de lo que está haciendo la mafia. La mafia está intentando controlar la población, el gobierno de Colombia está intentando construir un abismo brutal entre Estado y sociedad en los territorios en disputa. ¿Quién ganará entonces la guerra así? La violencia, la muerte, la mafia apoderándose. Lo que yo estoy aquí afirmando es que el gobierno de Colombia le está entregando el pueblo a la mafia. Lo que yo estoy aquí afirmando entonces es que el gobierno de Colombia le está entregando poder político a la mafia. Está empoderando a las mafias. Porque el poder político solo es uno y consiste en un minuto, senador. Como consecuencia de esto, yo les propondría, además de votar la censura del ministro
que debe ser la censura de la política, un consejo al gobierno de Duque, un consejo a ustedes militares. La estrategia, la guerra se gana antes que nada con la política. Y la política consiste en ganarse la población. En el Cauca en concreto significa que el Estado debe construir una alianza con el movimiento indígena, afro y campesino mestizo. Y eso significa garantizar sus reivindicaciones. Eso significa cultura, tierra, democracia, tierra, ministro, tierra fértil. Para poder construir esa alianza entre Estado y sociedad, se necesita garantizar las reivindicaciones de indígenas, campesinos y negros. Solo así el Estado de Colombia podría garantizar seguridad, eficiencia en la lucha contra las grandes mafias mexicanas que se están quedando con el territorio porque se están quedando con la población en Colombia. Gracias, señor presidente.